Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Bueno, depende del momento en el que nos vean. Mi nombre es José Lezama, soy director del Centro de Producción Documental en Fundación Geo Estudio de Opinión. Tenemos el grato gusto de poder hacer otra entrevista en el marco de nuestras habituales entrevistas respecto al tratamiento del monitor Geo. En esta oportunidad tenemos la grata sorpresa y participación de José Zuniga, que actualmente es coordinador de finanzas en Swiss Medical Group. José lleva más de 17 años trabajando en el sector de servicios, en el área de finanzas. Ha desarrollado una visión integral sobre los procesos de las compañías, aportando una mirada financiera sobre los mismos y con mucho foco en las nuevas tecnologías y en la innovación permanente como forma de trabajo. Es egresado de la UBA y se ha especializado en finanzas y mercado de capitales en la Universidad Torcuato Di Tella. Y a lo largo de su carrera ha afrontado con grandes resultados diferentes tipos de tareas y puestos. Conoce también de primera mano lo que es el mundo PYME y actualmente se desempeña, como les dije hace unos minutos, en una de las empresas más grandes del país. Todo ello le ha dado una perspectiva interesante sobre el mundo financiero y bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas desde ese punto de vista. José, muchas gracias por acompañarnos. Espero que la pases bien. Sí. La verdad que estamos en momentos muy particulares para entender un poco lo que es el mundo financiero, para entender lo que son los mercados de capitales. La Argentina es ese tipo de país en el que no te puedes aburrir nunca, siempre hay novedades. No, nunca, siempre si trabajas en finanzas siempre tenés algo para, o sea, no es tranquilo. O sea, no es tranquilo. No es tranquilo, esa es la definición. Nunca estás tranquilo, siempre tenés algo para mirar, lo que lo hace interesante, la verdad. Sí, totalmente. En ese sentido, bueno, y aprovechando también la salida de nuestro próximo monitor, nosotros desde Geo tenemos una preocupación muy marcada respecto de los temas de índole económico, obviamente, con impacto en la gente, con impacto en las finanzas públicas y privadas. Evidentemente hacemos un seguimiento muy particular de la cuestión inflacionaria, del mercado de trabajo, etc. Pero pareciera que para el conjunto de la gente, ¿no? Para aquellos que hablan de economía, a veces la economía se circunscribe simplemente a esos dos ambientes, ¿no? Inflación, dólar, Sí. Por lo que más escuchamos, y como que lo financiero queda como algo lejos, medio críptico, ¿no? Vos tenés una amplia experiencia en el mundo financiero, muchísima experiencia. Bueno, me gustaría conocer cuál es tu mirada respecto de las finanzas en nuestro país y qué instrumentos hoy tienen las empresas para tomar deuda. Pero previo a eso, ¿qué son las finanzas? ¿Cómo explicarías a aquel que no está interiorizado de ese mundo qué es la finanza? Sí, las finanzas es una, pongámosle palabra disciplina, es difícil de encontrar una palabra, pero pongámosle que es una disciplina, es el estudio de los recursos, digamos, le podríamos decir de una manera. La finanza tiene diferentes enfoques. Tenés la parte de mercado de capitales, la parte de corporativas, como para ponerle las dos grandes ramas de las finanzas que nos rigen hoy. La parte de mercado de capitales es la que se encuentra lo que es mercado de capitales, que parece como un monstruo. El mercado de capitales es un mercado. ¿Qué es un mercado? Un mercado es un lugar donde se encuentra oferta y demanda. Sí. El mercado de capitales es lo mismo, pero de capitales, básicamente. Se encuentran los inversores y los que necesitan de ese capital. Eso sería un mercado de capitales, que obviamente está regulado, que tienen entes que le ponen reglas para que sea todo transparente y seguro. Hay mucho miedo al mercado de capitales. Entonces, eso es un poco para ponernos en contexto del mercado de capitales. Las finanzas se encargan un poco del estudio de esos mercados de capitales, de los funcionamientos, y podríamos ver cómo esos recursos también las finanzas estudian, cómo poder ponerlos a disposición para que las empresas después lo ejecuten en su proceso productivo de servicios o de bienes. Se pueden analizar las tasas en las cuales invertís o a las que obtenés capital, que serían los pasivos. Un poco también las finanzas administran los activos y los pasivos de lo que es el capital de trabajo. Entonces tenés por un lado la tasa a la que te invertís y también analizás la tasa de rendimiento de tus inversiones, y por otro lado tenés también la tasa en la cual tomás deuda para realizar tus inversiones. Entonces como que tenés varios mundos para ver las finanzas, es multisectorial y tenés muchos aristas, pero es más que nada
ese estudio de los recursos y el mercado de capitales como el instrumento principal de la finanza, pero no es el único igual, ojo que hay otras formas y también. si uno tuviese que poner digamos, en un contexto histórico, como el nacimiento y el auge de todo esto, yo he escuchado, no sé, y eso quizá me puede sonar, década del 80 del siglo pasado, década del 70, cuando empiezan los países a abrirse cada vez más, ¿no? Y empieza a haber un flujo. Y cuando empieza la globalización, a partir más o menos de los... El mercado de capitales existió siempre. Recordemos el crack del año 30, estamos hablando de casi 100 años atrás. De ahí para acá siempre existió, pero la verdad es que el auge de la globalización del mercado se da fines de los 70, de los 80. Ahí es donde empieza a haber como una globalización del mercado de capitales en el que empieza a haber flujos hacia los países. La deuda externa existió siempre, pero empieza como a haber también un tema de que, sobre todo por la situación económica de Estados Unidos, que era muy, no sé si próspera es la palabra, pero que era buena a partir de Ronald Reagan, que era el presidente en su momento, pues empieza a haber un mayor flujo, mayor interés en obtener rendimientos a través del mercado financiero. Inclusive se puede ver en las películas, que empieza a haber películas como Wall Street a finales de los 80, que empiezan a mirar un poco también ese mercado y a mostrarlo, cómo hay un auge muy grande. Pasa que a partir de ahí hubo varias crisis, o sea, que fueron que siempre marcan como los ciclos de las finanzas internacionales. Claro. Y en nuestro país ese mercado, ¿cómo se caracteriza? O sea, ¿cuál es tu mirada al respecto? Es chico. Es chico. Esa es la primera palabra. Es chico y es cortoplacista. Por eso es una de las cosas que creo que sus próximos gobiernos tienen que desarrollar. Es un mercado chico que, si lo comparas en tamaño con los países vecinos que tienen PDIs iguales o menores al nuestro, la relación de nuestro mercado contra esos es muy chico, pero porque no hay largo plazo. ¿Por qué? Porque generalmente en otros países el mercado de capitales está mandado por las compañías de seguro y por los fondos de retiro. Acá los fondos de retiro no estuvieron bien manejados, se terminaron privatizando en el 2007, si no me falla la memoria, y por otro lado las compañías de seguro están muy limitadas en su accionar, pero sobre todo no hay cultura del seguro. Entonces, los seguros de vida, los fondos privados de retiro que siguen existiendo, no tienen mucha difusión, no hay una cultura de tener un seguro de vida o de pagar una prima con ahorro. Yo vengo de un grupo asegurador, básicamente, y lo veo de primera mano de que los beneficios son enormes, pero no está difundido. Y cuando lo empezás a difundir, a la gente le interesa, pero en Argentina cuesta pensar en el largo plazo, tanto seas empresa o particular. Claro. Por eso creo que le falta un poco de desarrollo y de profundidad. Pero potencial tenés, o sea, pero lo que necesitas es más capital metido. Claro. Por ahí, no sé, Lancés que compra y vende títulos, claro, o sea, está metida, pero de otra manera debería gestionarse como para que sea independiente y no que lo haga cuando necesita financiamiento del gobierno, sino para financiando a privados también. Habría que hacer como una reforma ahí para darle un poco más de profundidad al mercado, sobre todo porque es un instrumento de financiamiento para las empresas, sean grandes o chicas. O sea, en el mercado de capitales obtenés recursos para aplicar a la economía real. No es solamente la famosa timba que muchos hablan. O sea, el mercado de capitales no es timba, es inversión en busca de un rendimiento. Totalmente. Y hoy, digamos, una empresa, bueno, el mismo Estado, las personas, ¿con qué instrumentos financieros hoy se puede encontrar, digamos? ¿Cuáles son los instrumentos financieros habituales que uno quizás pueda llegar a...? Sí, mira, hoy lo que tenemos es un problema justamente de financiamiento. Anteriormente, hasta hace unos años, podías ir al banco y pedir un crédito, una empresa, ¿no? Hablemos a nivel empresa. A nivel empresa podías ir, pedir un crédito y te lo daban con ciertas condiciones. Hoy también te lo dan, pero unas condiciones que ningún proyecto puede bancarse. Estamos hablando de costos financieros del 70-75%. Claro. Ningún proyecto te va a pagar eso. Eso es complicado. Entonces, la verdad es que hay que ir a buscar, las opciones son menos, entonces terminás yendo a buscar tasa subsidiada por el gobierno, que termina siendo lo único que puede bancarse por ahí un proyecto de inversión, o ni siquiera un proyecto de inversión. O sea, por ahí necesitas financiar capital de trabajo, o sea, necesitas
establecer una oficina y, por decirlo a lo más básico, un ejemplo claro, tenés que establecer una oficina, comprar equipamiento, comprar sillas, comprar mesas, comprar equipos informáticos, y todo eso necesitas un montón de plata. Ese capital de trabajo que le podemos llamar, tenés que ir a buscar tasa subsidiada porque la otra tasa es impagable. Claro. Entonces hoy existe, por ejemplo, tenés la línea de inversión productiva que tiene el Banco Central, el BCRA, que tiene dos tipos de tasa, uno que es del 52%, que es para proyectos de tasa nominal, 52% que es para proyectos verdes de salud y de capital de trabajo, y después tenés una tasa subsidiada que es para empresas pequeñas, MIPYMES, que es del 42%, que también es para proyectos de inversión y capital de trabajo, pero de MIPYMES. Claro. O sea, las pequeñas empresas tienen mejores tasas, la verdad, pero porque estamos hablando de las pymes, que son el 65% de la economía real. Por eso es que el foco de las tasas subsidiadas está puesto en las empresas pequeñas. También las pymes pueden apuntar a lo que se llama el confirming, que es cuando las grandes empresas buscan una integración. Existe lo que es el supply chain, que es la integración productiva. También ahora se está haciendo lo que es el finance chain, que es la integración, pero financiera de una empresa con sus proveedores. Entonces, esas tasas también están en el 42%. Básicamente se basa en el descuento de cheques, pero metido dentro de una estructura bancaria que le baja el costo. Si la empresa va y descuenta el cheque, por ahí se lo descuentan mucho más caro, pero si entra dentro de la línea, de esta línea confirming que se llama de la empresa, la tasa es mucho más baja. Y después tenés, esas son las dos principales que existen para las pymes, la del confirming y la línea de inversión productiva. Y después puedes nombrar algo que en su momento con el gobierno de Macri se difundió mucho, pero no terminó nunca de arrancar, que es la factura de crédito electrónica. La factura de crédito electrónica es algo que se implementó, que es obligatorio para todas. Creo que son 1000 empresas que están denominadas como las empresas grandes de Argentina, en las cuales si vos le haces una factura, esa factura vos después la podés vender en el mercado de capitales. En lugar de descontar el cheque, a partir de los 30 días podés descontar la factura. Entonces vos emitís una factura a Swiss Medical, por ejemplo, y una vez que Swiss Medical te acepta la factura, tiene que dar la conformidad, porque si no, viste, le haces una factura cualquiera, vas y la vendés, sino que Swiss Medical te acepta la factura, y una vez que Swiss Medical te acepta la factura, vos podés ir a un mercado de capitales y venderla, que también consiste en una tasa del 42-45%. Y es una forma de obtener financiamiento relativamente barato. La verdad es que hay un montón se está promocionando mucho, pero como todo cuesta porque el desconocimiento un poco Entonces un poco los especialistas en finanzas lo que tratamos de hacer es escuela, porque muchas veces, también pasa para inversor particular, tengo muchas charlas de finanzas personales, el miedo es el peor de los enemigos en este caso. Totalmente. Pero al miedo le ganás con conocimiento. O sea, no le tengas miedo a tomar un crédito de confirming o de factura de crédito electrónica, porque en el peor de los casos vas a perder un poco más, pero nada más. O sea, la verdad es que son líneas que están muy buenas y que las pymes pueden obtener crédito mucho más barato que yendo a su banco de confianza de toda la vida, que por ahí les pone una tasa superior a la que pueden obtener en estas líneas. Acá justo, me das el pie como para una pregunta también que tenía que ver con esto de financiamiento fuera de lo convencional. Esto último que acabas de mencionar pareciera que es algo no convencional. Sí, es que es más convencional de lo que parece. ¿no? Básicamente es un descuento de un documento. Claro. Es un cheque o una factura que vos vas, la vendés y te adelantan la plata. En lugar de darte 100, te dan 95. Claro. ¿Entendés? Bueno, claro. Esto. Y de lo no convencional podemos nombrar 3 fuentes de financiamiento como ejemplo de buscar financiamiento en otros lugares. ¿Qué es buscar financiamiento en otros lugares? Por ejemplo, en la AFIP. La AFIP tiene un plan permanente de pagos, permanente quiere decir que está disponible cada vez que vence tu impuesto, que puedes tener, que es del 45% de tasa, pero que en el costo financiero total es muy inferior a los que te nombré antes. ¿Por qué? Porque como es con la AFIP directo, no tiene IVA, no tiene sellos, no tiene IVA y no tiene sellos. O sea, no tiene otros gastos que no sea la tasa, el interés que pagas. ¿Por qué? Porque es una cuestión directa con la AFIP, una financiación que te dan ellos directo.
¿En qué consiste? Es un plan permanente de pagos que vos podés, los impuestos, te nombro los tres más importantes, IVA, impuestos internos y cargas sociales. Vos podés financiarte en 6 cuotas, una tasa del 45%, y podés tener hasta 3 planes. Esa es la única limitación. Claro. O sea, vos haces un plan un mes, otro mes, y el cuarto mes no podés. Claro. Y el quinto podés, y así hasta que cancelás los... Cada 3 meses, el cuarto mes no podés. Haces 3 meses no, 3 meses sí, 3 meses no. Creo que hasta el 31 de julio estamos bajo un decreto, una circular de AFIP que está vigente hasta 6 planes. O sea que todavía se pueden hacer 6 planes. Lo cual es mejor todavía porque vos haces 6 planes, el séptimo mes no podés hacer plan y después de nuevo podés hacer 5 planes y así sucesivamente. Entonces estás siempre haciendo como una rueda en la cual tenés un mes de cargas sociales o de IVA financiado. Vos me decís, y si tú, por ejemplo, si vos tenés que pagar IVA y es el 20% de tu facturación, es un montón de plata que te financiaste a una tasa baja y aparte es precancelable el plan de AFIP. O sea, en la segunda cuota y no tiene costo. Todos los otros préstamos que existen tienen un costo. Por pago adelantado, claro. Pero acá no. Y aparte de eso, también tenés, cada provincia tiene su plan. Yo voy a nombrar los 2 que conozco porque son los 2 distritos más grandes, pero el otro día vi un plan de la provincia de Córdoba al 45%. Pero, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene para lo que es ABL e inmobiliario, tiene un plan permanente también, que es hasta 36 cuotas y que los costos van, hasta 6 cuotas es sin interés, y después van subiendo el costo entre el 1,5 hasta el 3% mensual. Estamos hablando que en el caso más caro es del 36, que termina teniendo un costo financiero total por debajo del 50% en un país que va a tener una inflación del 80%, por ahí, ¿entendés? Entonces, y el de ARBA es igual, pero siempre son para deuda anterior al año corriente, tanto ARBA como la ciudad. Entonces, esos 2 planes son planes permanentes para deuda que por ahí no pudiste pagar en pandemia o que te atrasaste en los pagos y la verdad es que te puedes poner al día a una cuota muy baja. Por ahí tu deuda es muy grande. Con una tasa de interés negativa, con una tasa real negativa. Totalmente. Que para mí es una opción excelente. O sea, yo la recomiendo mucho cuando realmente no podés hacer frente al pago, o si podés hacer frente al pago también lo podés hacer porque es... Claro, obvio. Mientras no estés en instancia judicial no tenés ningún problema. Para mí es una forma de buscar financiamiento. O sea, un poco volviendo a las finanzas, también buscamos las opciones para generar valor. Porque lo que buscamos en finanzas en realidad es generar valor, ¿entendés? Para el accionista, para la compañía, la organización en la que trabajamos. ¿Cómo buscamos valor? Entre otras formas, buscando formas de financiamiento que tengan costos más bajos que otras. Entonces, estas son unas. O sea, te puedes buscar financiación en tus proveedores, obviamente en tus proveedores o mismo en los fiscos diferentes, que siempre vas a encontrar algo que te va a ayudar a pasar, sobre todo porque estando en un contexto de crisis es más fácil encontrar opciones para... Te iba a preguntar justamente eso. Este contexto es como espectacular justamente para analizar oportunidades obviamente, tenés alguna complejidad financiera. Me imagino que así como hay perdedores, hay ganadores. Aquellos que puedan visualizar la oportunidad de licuar alguna deuda o de quizás atender alguna erogación, me imagino que aparecerán opciones como las que acabas de mencionar para poder atenderla. Sí, aparecen muchas. La verdad es que en los contextos de crisis, mismo en 2020 pasó mucho, el costo del dinero se vino al piso. O sea, ahora está subiendo, pero en 2020 llegó a estar 18% la tasa, o sea, una tasa regalada. Totalmente. O sea, básicamente podías apalancarte, tomar deuda para invertir. Ahora lo que está pasando es que hay pocas opciones de inversión porque se están haciendo percha, pongámosle, se están cayendo mucho los precios de los bonos, de las acciones. Lo que hay es opciones para aprovechar pensando en el mediano y largo plazo. Claro. Podemos hablar de que los precios de los bonos están por el piso, el mercado está marcando un virtual default de la Argentina, entonces estamos hablando de rendimientos en dólares del 40-45%, de bonos que cotizan a inflación más 15%, claro. O sea, estamos hablando de rendimientos espectaculares porque tienen un riesgo adentro. Claro. Hay opciones de licuación de deudas y claramente
si viene una devaluación va a haber una licuación de la economía en general. Totalmente. O sea, eso va a pasar. Los que estén posicionados en dólares o que tengan ingresos por exportaciones van a quedar mucho mejor parados. Los que dependan de la importación de insumos van a quedar peor parados. Ahí va a haber ganadores y perdedores. Yo creo que hay que estar muy atento y muy prevenido de no pasarse de rosca con nada, ni con la deuda ni con la inversión. Es como estamos en un momento de ser muy precavidos. Está difícil la cuestión, la verdad. Hoy es uno de los días en los que el mercado está súper volátil y bueno, puede pasar cualquier cosa. Bien, había un tema que mientras vos nos ibas comentando respecto de la capacidad que tienen las empresas para acceder a financiamiento y esta cuestión de sus exportaciones e importaciones. Evidentemente, la cuestión del dólar es un tema muy importante, es un elemento clave en este mundo financiero, pero nosotros estamos transitando un periodo de cepo cambiario. Entonces, sí. la pregunta que deriva de todo eso es, ¿el cepo cambiario hoy en nuestro país cómo afecta a las finanzas de las empresas? Sí, mira, afecta a las finanzas de varios puntos. Hay un tema que de por sí es operativo, que tenés que tener equipos de finanzas dedicados a analizar todas las semanas la normativa del Banco Central. Toda la semana los equipos de comercio exterior están todas las semanas mirando la normativa a ver cuáles son las nuevas restricciones que tiene el mercado, porque cada vez está más cerrado el mercado. Entonces, primero que tenés que tener gente muy especializada que escasea en el mercado. O sea que ahí ya tenés como un mayor costo de por sí. Aparte de eso, tenés un parate de actividad. Porque básicamente una de las nuevas normas que salió la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, es que tenés que pagar a 180 días las importaciones. Claro. Entonces, no todas, pero unas cuantas están a 180 días. Eso quiere decir que vos importás un servicio o un bien y recién cuando hayan pasado 180 días te van a dejar... Claro, te liberan el cupo. Te liberan el cupo para que compres. Claro. ¿Qué pasa? No todos te van a querer vender a 180 días. No, entonces, si no te lo venden... En la Argentina nadie te va a querer... Claro, nadie, o sea, es contado, ¿entendés? O sea, cuando vos tenés una persona que desconfías de él, totalmente, le vendés de contado. Bueno, acá es lo mismo. Si tenés que pedir plazo para comprar, vamos a tener otro problema. Parte del cepo cambiario también afectó en su momento y es algo que puede volver a ocurrir, que es el endeudamiento de las empresas. Las empresas que tienen ONs emitidas en dólares necesitan dólares para pagar eso. Como tenemos, ON, obligaciones negociables. Obligaciones negociables, exactamente. Cuando tienen obligaciones negociables en dólares emitidas, puede ser que pueden tener restricciones al acceso de eso, entonces tengan que recurrir a la compra de dólares financieros para poder pagar sus propias deudas. Claro. Pero ahí es donde podemos derivar en una de las limitaciones no tan conocidas del cepo o no tan populares, que son más populares a nivel corporativo, que es que si vos usás los dólares financieros para algo, no podés acceder al mercado libre de cambios. Por ponerlo en números, en vez de que te lo den a 130, tengas que comprarlo a 260. Claro. O sea, eso puede ser una de las peores limitantes. ¿Qué pasa? Eso hace que haya muchas empresas adentro del cepo queriendo invertir en otros instrumentos y no pudiendo hacerlo. Claro. Y no pudiendo diversificar su riesgo. Claro. Entonces terminamos con todas las empresas metidas en el riesgo mismo del país. O sea, estamos todos abajo del paraguas del país. Empresas que tienen que por ahí mirar al más largo plazo, como por ejemplo las compañías de seguro, no pueden invertir ni diversificarse afuera, ni buscar otro tipo de riesgo en otros países, porque el cepo se los prohíbe. Si vos usás determinados activos, yo no te vendo dólares. Y vos me decís una compañía de seguro necesita dólares para retrocesionar su riesgo que existe. Claro. Porque si no se fundirían todas con los siniestros. Totalmente. Lo que hacen es buscar, o sea, reaseguran su riesgo, lo que se llama. No me voy a meter para no meterme en términos, en temas de seguro, pero como para dar un ejemplo. Un ejemplo es un importador, una persona que trae computadoras de afuera. Totalmente. Y que le dicen, no, 180 días no, pagámelo de contado. Y el mercado y el Banco Central dice, yo no te vendo dólares, entonces los compran. Te obliga a ir al otro. Va al financiero, importa la computadora, pero lo pagó a 280, 260 el dólar. Entonces, la computadora tiene que subir de precio para cubrirle los costos. Entonces, más inflación. Totalmente. Entonces, otra de las consecuencias del cepo es que está
la volatilidad y las brechas llevan a mayor inflación. Aumenta el precio y yo me inhibo de participar en el mercado único. Exacto, me aumentó el precio y me puso un nuevo piso, claro. O sea, al precio. O sea, no voy a poder volver al precio anterior porque no puedo volver nunca al mercado libre de cambios, dado que operé en los dólares financieros. Y ahí, según tu mirada, y esto quizás ya es una opinión mucho más personal tuya, ¿no? ¿Qué opinión tenés respecto a esas restricciones? ¿Tendrían que eliminarse? ¿Tendrían que tener otro tipo de mecanismo? ¿Tendrían que darle la libertad que diversifique el empresario? Yo creo que... analizando el contexto del país, ¿no? Sí, por eso te digo, parado en Argentina, no me imagino una Argentina sin control de capitales. Claro. O sea, sin un control cambiario. Así de, no sé si tan duro como este, pero no me imagino una Argentina con libre flujo de capitales como había con Macri. Creo que primero que no está dado el nivel de reservas como para bancárselo. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer? Un cepo un poco más inteligente, a mi modo de verlo. Hay canillas de dólares, digámosle canillas, que están abiertas, que es impopular cerrarlas. Por ejemplo, el turismo. Una persona hoy, turista, se va al exterior, gasta $10.000, se lo venden a 190, más o menos 190, 200, debe estar por ahí el solidario, y vuelve y encima al año siguiente le devuelven el 35%, o sea que claro, terminó gastando 150 pesos contra claro, un dólar libre de 280. Eso es una canilla de 600 millones de dólares por ahí por año que podría cerrarse. También tenés los $200 de ahorro, que también está abierta, que se fue cerrando porque con el cepo se fue sacando gente con probabilidad. Si vos cobraste el ATP una sola vez hace 3 años, no podés volver a comprar el dólar ahorro. La verdad es que ese dólar solidario, dólar ahorro que le podemos llamar, que es el más barato de todos los dólares para adquirir, que es el que menos gente puede comprar, carece un poco de sentido. O sea, lo compran algunas personas para atesoramiento, cuando podríamos, a mi modo de verlo, llevar al mercado financiero todo, o sea, toda una parte de eso. El típico comentario se dice que los argentinos tienen bajo su colchón más de 200.000 millones de dólares. Bueno, me imagino que hablo de un contexto en el que el mercado de capitales nacional no le resulta para nada atractivo, porque no tiene certezas de si efectivamente el rendimiento y la seguridad de tenerlo. 200.000 millones de dólares, o sea, contra 40.000, 45.000 de reservas. Por ejemplo. O sea, tenemos 5 reservas totalmente fuera del sistema financiero. Pero a eso voy cuando hablábamos antes de un mercado de capitales poco atractivo y chico. Claro. Poco atractivo, chico, no diversificable, que también ha tenido muchas crisis. Y la verdad es que la crisis del 2001 es una de las crisis en las que ha calado más fuerte y la gente todavía tiene miedo de hacer un plazo fijo. Claro, o sea, no todo el mundo, pero hay mucha gente que todavía desconfía hasta de hacer un plazo fijo. Y todo el tiempo hay un rumor de corralito. O sea, o sea, cada un año tenemos un rumor de corralito. Me das el pie para una pregunta súper interesante que tiene que ver con la deuda argentina, ¿no? O sea, lo que pasó en el 2001 fue una crisis de deuda terrible, fue una crisis social, evidentemente derivada de una crisis de deuda. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu opinión respecto del impacto del acuerdo que acabamos de tener nosotros actualmente con este gobierno, con el Fondo Monetario? Yo creo que es un acuerdo en el que el fondo terminó cediendo a muchos de los puntos. Por eso cuando una parte del gobierno está en desacuerdo con eso que se firmó con el fondo, la verdad es que es el mejor acuerdo que podía conseguir Argentina. Argentina recibió una refinanciación de su deuda con condiciones muy laxas y sin pedirle ningún tipo de reforma. O sea, no le pidió reforma fiscal, reforma impositiva, reforma de las jubilaciones, no le pidieron ningún tipo de reforma, o sea, previsional. O sea, no hubo un pedido de cambios fuertes. Claro. Le pidieron acumulación de reserva, cumplimiento de objetivos. Es un plan extremadamente racional y benévolo con el país, que inclusive está difícil de cumplir. Sí. O sea, el impacto en la economía no creo que sea muy grande. O sea, no sería un impacto malo, inclusive si fuéramos a ese fondo, si tratáramos de cumplir bien el acuerdo, podría ser que hasta la inflación se desacelerara, porque es un plan que está buscando reducción de déficit fiscal, si no emisión de dinero, todo eso llevaría a una
normalización de la inflación, que hoy estamos hablando de una inflación caliente en el 5 o 6% mensual, que podría ir paulatinamente acercándose de nuevo al 3-4 que teníamos antes. Yo creo que no es un mal acuerdo, pero está difícil, y yo creo que lo que hizo el FMI es, bueno, ok, te doy este acuerdo y con el próximo gobierno renegocio todo. O sea, pareciera esa sensación, me da a mí, que el acuerdo fue hacia eso, hacia, bueno, te doy condiciones laxas y te las voy a ir flexibilizando para nunca entres en incumplimiento hasta que llegue el próximo gobierno y ahí me siento a charlar en serio. Claro. Y esta situación, digamos, internacional, de fuerte crisis económica mundial, porque digo, de repente la inflación en varios países se ha disparado, en términos relativos mucho más que en Argentina incluso. Nosotros tenemos inflaciones muy altas, de las más altas del mundo, pero en términos relativos hay países que la han duplicado, que la han triplicado. Una suba de la tasa de interés, por ejemplo, en Estados Unidos, también me imagino yo, como respuesta a ese aumento en el nivel de precios. ¿Cómo impacta todo eso en las finanzas? Primero me pasa que como argentino, cuando me hablan de que les preocupa la inflación y hablan del 8%, es como el 8 fue marzo, fue 6 y piquito, ¿entendés? Como que el 8 te causa esta gracia, ¿no? Pero más allá de la parte graciosa, cómica, lo que está pasando es que en todo el mundo hubo una emisión masiva para enfrentar la crisis del coronavirus por el parate de la actividad humana. Estamos hablando de PBI que cayeron el 10% en todos lados, pero que ya están pegando la vuelta en la mayoría de los países. Ahora, esa emisión no fue gratis. Está recalentando los precios ahora, que están costando bajarlos. Un recalentamiento, la verdad es que a mi modo de verlo leve, pero yo creo que eso lleva a la Fed a subir la tasa, porque en todos los países del mundo se combate inflación con tasa de interés, como para que haya una tasa de interés positiva. Totalmente. Entonces, una aspiración del dinero y un enfriamiento de la economía que haga que se enfríe también la inflación. Básicamente así se combate en todos lados la inflación. Creo que esto lo que va a hacer es que sea cada vez más inaccesible. Yo creo que, por ejemplo, a los países en desarrollo le va a costar mucho el acceso a la deuda, porque va a ser cada vez más atractiva la deuda de los países soberanos. Totalmente. O sea, a la misma tasa Estados Unidos o un país de Sudamérica vas a tomar deuda de Estados Unidos. Totalmente, sí. La Argentina está por fuera de eso, pero inclusive lo que te hace es ponerle otro piso. Y no te ayuda. Que haya inflación en el mundo no ayuda a tu contexto inflacionario alto. Claramente. Sí te ayuda que todo esto lleva a una suba de los commodities. Totalmente. Entonces que te haga que tengas exportaciones récord, porque los precios están volando. Bueno, este año se dice que vamos a tener un año récord si es que llegamos a tener la cosecha que decimos, ¿no? Por eso, o sea, hasta ahora ya es récord de por sí el nivel de exportaciones. Estamos hablando de el ingreso histórico más alto que hemos tenido, pero igualmente, porque si no bajamos el déficit fiscal, es como que todo este contexto que en cierto punto es bueno por la suba de los commodities y en cierto punto es malo, se nos va a seguir complicando, porque mientras tengamos déficit vamos a tener que necesitar financiamiento, ya sea de la emisión o ya sea de la deuda. Y con los nuevos niveles de deuda, conseguir deuda va a estar cada vez más difícil. Y si seguimos emitiendo, vamos a seguir en una espiral inflacionaria del 80%, como estamos ahora. Entonces, es como que se te van acortando las formas de atacar esta crisis actual propia, que también es un poco importada, pero también es autogenerada, ¿no? El contexto internacional no es inocente, pero tampoco es el culpable. No, totalmente. José, la verdad que hemos recorrido varias cuestiones, la verdad que desde la Fundación te tenemos que súper agradecer, porque el tema es por demás importante, por lo que aquellos que están interesados en la economía tienen ese sesgo quizás a ver la parte más denominada real, ¿viste? Está la mirada real de la economía, que abordás la inflación, trabajo, salario, y aparentemente la cuestión financiera es más quimérica, ¿viste? Tiene esa cuestión más críptica. Yo creo que nos has desasnado con varios conceptos. Hay algunas oportunidades que vos mencionaste ahí respecto al mercado financiero que aquellos que quisieran acercarse a conocer un poco más,
Seguramente nosotros vamos a estar acercándole a todos algún trabajo y algún desarrollo que haya planteado José. Pero no me quisiera ir ni terminar la entrevista sin hacerte la última pregunta. Esta ya la conocés, ya te la había hecho antes. Sí. Si fueras presidente por un día y tuvieras la posibilidad, no presidente de Swiss Medical, presidente de la nación por un día en este contexto en el que el país te da las oportunidades como para que puedas ponerte creativo, y tuvieses que tomar una medida que se implementaría. La medida se va a implementar, sí o sí. ¿Cuál sería esa medida que vos tomarías e implementarías y se aplicaría en lo efectivo? Es una pregunta interesante porque me sale un poco el político amateur y me gustaría hacer algo político para poder implementar un plan de más largo plazo. Entonces te tengo que hablar de dos temas para mí. Primero, porque es algo que a mí me gustaría, por ahí personalmente, es modificar un poco el sistema eleccionario para que no haya una elección de medio término y que tengas 4 años para gobernar y armarte un plan. Porque creo que uno de los males que tiene la Argentina hoy es el cortoplacismo. Entonces creo que un poco estaría bueno que tener un plan a 4 años. Y por el lado más financiero me gustaría realmente armar un plan en serio que venga desde la cabeza del Estado en profundizar en el mercado de capitales con las compañías de seguro, con la ANSES también participando, para armar jugadores fuertes que jueguen fuerte en el mercado, que lo hagan crecer y de esa manera mejorar la actividad. La verdad es que compañías de seguro fuertes y un ANSES interviniendo en el mercado como un jugador más que da financiamiento a los particulares y no solamente al Estado, creo que beneficiarían al conjunto de la sociedad y nos harían pensar un poco más allá de la siguiente elección, que es lo que creo hoy es uno de los grandes males de la Argentina. Entonces, por un lado, tratar de que el que gobierna tenga 4 años medianamente tranquilos y por otro lado, un mercado de capitales fuerte con un ANSES y unas compañías de seguro bien metidas jugando. Impecable, impecable. José, te tengo que agradecer por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. La verdad que estamos muy contentos de que José Zuniga haya compartido estos minutos con nosotros. Les vamos a enviar seguramente a través de alguno de nuestros dispositivos el acceso a la entrevista. Van a poder acceder a través de la página web de Fundación Geo, en fundaciongeo.org.ar, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar de ese lado. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima.